vemos la segunda parte de antibióticos. Vamos a empezar en orden por los temas que están en el Goodman. Y también está así en el cuaderno del tutor, por lo menos, o la guía del tutor. Empezamos con la resistencia bacteriana a los antibióticos. Hay tres mecanismos concretos. Uno, el fármaco no llega a su objetivo. Dos, el fármaco es inactivado, es destruido. Y tres, el objetivo, el blanco, la diana, se encuentra alterado. Ya voy a explicar esto y voy a explicar cómo se adquieren los mecanismos de resistencias. Estos tres mecanismos. Acá tenemos un esquema de lo que es una bacteria gram negativa, donde tiene una pared externa, una membrana interna y después está el interior de la bacteria. La mayoría de los antibióticos tienen que ingresar dentro de la bacteria para encontrarse con el blanco. Por ejemplo, los antibióticos que actúan sobre la unidad ribosomal 30 o 50S. También, por ejemplo, los antibióticos que alteran, por ejemplo, la síntesis de los ácidos nucleicos, o, por ejemplo, los que alteran la reducción del ácido fólico. En sí, la mayoría tienen que ingresar dentro de la bacteria. Los antibióticos en las bacterias gram negativas atraviesan la pared externa por un transporte pasivo que son las porinas, o sea, son por unos canales formados por proteínas que se llaman porinas. Luego entran al espacio periplásmico, que se llama, y luego desde el espacio periplásmico al interior de la bacteria lo hacen por un transporte activo que es una bomba, y se encuentran con el blanco, la mayoría de ellos. Entonces, vamos a pensar en los distintos mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Uno, por ejemplo, es que el fármaco no llega al blanco, a su objetivo. Bueno, imagínense que la bacteria adquirió información genética de sintetizar menos porinas. Entonces la bacteria ahora sintetiza muy pocas porinas. Entonces al antibiótico se le va a complicar ingresar al espacio periplásmico. También puede adquirir información sobre sintetizar menos bombas. Entonces los antibióticos también se le va a complicar o se le va a dificultar el ingreso dentro de la bacteria. También hay otros mecanismos, como por ejemplo la exteriorización del antibiótico. Por ejemplo, las tetraciclinas, un mecanismo de resistencia es que hay una bomba que saca las tetraciclinas fuera de las bacterias. Entonces, ese sería el ejemplo de que el antibiótico no llega al blanco. Después tenemos el otro mecanismo de resistencia, que es, por ejemplo, que el blanco se encuentra alterado. El típico ejemplo es la alteración de la transpeptidasa, de la PBP. Ustedes recordarán que las penicilinas, los betalactámicos en general, se unen e inhiben la transpeptidación porque se unen a la PBP o a la transpeptidasa. Bueno, actualmente el mecanismo de resistencia más común de, por ejemplo, Staphylococcus aureus o de otros microorganismos frente a los betalactámicos es por alteración de la PBP. Entonces no se puede unir. Otro ejemplo es, por ejemplo, la vancomicina se une al terminar L-alanil, L-alanina. Bueno, muchas veces se termina alterando esa terminación, entonces la vancomicina no se puede unir. Y ese sería el ejemplo por el cual, o sería el ejemplo por el cual el blanco se encuentra alterado. Y un tercer mecanismo, que es la inactivación del antibiótico. El típico ejemplo, que no es el único, es la producción de betalactamasas. ¿Saben lo que son las betalactamasas? Son enzimas que degradan, destruyen el anillo betalactámico, o sea, va a destruir, desnaturalizar a todos los betalactámicos. Característicamente tenemos los gram positivos, que tienen bastante cantidad de betalactamasas, pero los gram negativos tienen menos betalactamasas, pero
ubicadas estratégicamente. Hay una estrategia de la terapéutica en el cual se sintetizaron inhibidores de la beta-lactamasa, que son el ácido clavulánico y el ácido sulbactam. Ustedes conocerán la combinación amoxicilina con clavulánico, ¿sí? Bueno, ese ácido clavulánico o el sulbactam son inhibidores de la beta-lactamasa. De todas maneras, mucho resultado no dio porque, por más que hoy utilicemos inhibidores de la beta-lactamasa, muchas de las bacterias siguen siendo resistentes a los beta-lactámicos. Y fundamentalmente el mecanismo principal en este momento, que ya lo mencioné, es el cambio en el blanco, o sea, en el cambio en la PDP. Bien, esos son los mecanismos de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Ahora vamos a ver cómo adquieren estos mecanismos de resistencias. Existen dos mecanismos de resistencia, de adquisición de resistencia. Mutación, selección, en realidad es espontáneo, o sea, ya sea por las radiaciones solares, por las radiaciones de luz ultravioleta, por las ondas electromagnéticas, por lo que fuese, o porque cambió el día, las bacterias constantemente van produciendo mutación, o sea, cambios en su ADN. Y en esa, digamos, cambio en el ADN, que es medio azarístico, produce a lo mejor la información o empieza a sintetizar beta-lactamasa, que antes no producía beta-lactamasa esa bacteria. Bueno, ahora por casualidad empieza a sintetizar más beta-lactamasa. O por ejemplo, en esa mutación adquiere la información, también al azar, de sintetizar menos porinas. O por ejemplo, de sintetizar menos bombas. O de cambiar la PDP. Entonces, esta, digamos, es una adquisición de resistencia espontánea y azarística. O sea, no es controlable, no podemos saber cómo va a adquirir o si va a adquirir resistencia. Esa sería la mutación-selección, que es individual, obviamente, no es poblacional. Y después tenemos transferencia de la información genética. Dos mecanismos básicos: transmisión vertical y transmisión horizontal. Acá no está la transmisión vertical, pero bueno, una bacteria resistente va a generar dos bacterias hijas resistentes, y esas dos bacterias hijas resistentes van a generar 4 bacterias hijas resistentes, y así van a terminar generando una población resistente. Esa sería la transferencia vertical. Y vamos a la transferencia horizontal, que generalmente es entre bacterias. Empezamos con la transducción. La transducción se produce por un microorganismo que se llama bacteriófago. El bacteriófago es un virus de las bacterias. Ahora les voy a mostrar un dibujo. Sería una cápside con contenido genético y tiene un sistema en el cual puede extraer información genética y ponérselo en otra bacteria. Tiene hasta patitas. Bueno, el bacteriófago puede sacar información, por ejemplo, de una bacteria resistente, le saca el pedazo que codifica la resistencia, o sea, puede codificar o la síntesis de beta-lactamasa, o la generación de menos porinas, o el cambio de la PDP. Bueno, le saca esa información a la bacteria y se la pone a otra al azar. Eso sería la transducción. Generalmente, de esta manera, adquiere la resistencia del Staphylococcus aureus a la mayoría de los antibióticos. Ya les voy a mostrar lo que es el bacteriófago. El segundo mecanismo de transferencia horizontal es la transformación. Por este mecanismo, obviamente, adquieren la resistencia el neumococo y las distintas neiserias. ¿Cómo es la transformación? Ustedes saben que las bacterias en algún momento, cuando fundamentalmente entran en el estado, digamos, estacionario, de crecimiento estacionario, o sea, es la misma cantidad que nace que la que se destruye, la que muere. Bueno, en la muerte de las bacterias van liberando contenido de ADN al medio ambiente. Entonces, viene una bacteria X y
fagocitó ese contenido de ADN, ese ADN que estaba suelto en el medio ambiente, y lo incorporó a su ADN. Entonces, ese a lo mejor ADN traía consigo la formación, la síntesis de beta-lactamasa, entre los otros ejemplos que vimos. Y por último, tenemos el mecanismo que es la conjugación, que ahí tienen las bacterias que producen resistencia por conjugación, que este sería el único mecanismo consciente para mí. No sé si tienen conciencia las bacterias. Es el único mecanismo voluntario de transmisión de contenido genético. Porque las bacterias se unen a través de un pili, que se llama pili sexual, y intercambian contenido de genes. Entonces pueden intercambiar resistencia. Entonces, de esta manera es como se adquiere los mecanismos de resistencia que acabamos de ver. La pregunta es, ¿por qué no hay que usar antibióticos de manera irracionalmente? ¿Por qué hay que cumplir la posología y hay que cumplir obviamente el intervalo, la dosis y el tiempo de tratamiento que es aconsejado y no interrumpirlo antes? Piensen ustedes que nosotros tenemos una microbiota en las vías aéreas, en las vías urinarias, en la vía digestiva, en la piel, que constantemente, si usamos irracionalmente los antibióticos o si abusamos de los antibióticos, que la mayoría de las personas lo hacen, que están constantemente en contacto con un antibiótico. Piensen que ustedes en realidad cuando toman un antibiótico lo que deberían tener es diarrea mínimamente. Pero no tienen diarrea. ¿Por qué? Porque toda su microbiota, por ejemplo, es resistente a la amoxicilina, seguro. Entonces, nosotros tenemos una microbiota resistente que le puede transmitir la información a un patógeno que ande dando vuelta por ahí. Como por ejemplo lo puede transmitir por transducción a través de un bacteriófago, por transformación porque la microbiota también se va renovando y se va destruyendo, o si no por conjugación. Viene el patógeno e intercambia material genético con los saprófitos o con la microbiota. Entonces adquieren información. Ustedes entienden que la información de resistencia la tenemos nosotros en nuestras bacterias. Están para que se la lleve el patógeno que quiera ingresar. Entonces, esa es una de las causas por las cuales no hay que abusar de los antibióticos. ¿Sí? Preguntas. Bien, seguimos. Este es el famoso bacteriófago. Esto sería una bacteria y los verdecitos serían los fagos. Actualmente, o hace ya bastante tiempo, no es actualmente, hay una línea investigativa sobre los fagos, porque los fagos sacan material genético y pueden tal vez utilizarse en la terapéutica de algunas enfermedades. Están en investigación, todavía no hay nada. Pero bueno, nada más quería mostrarle. Este dibujo lo agregué hoy para mostrarle lo que es un bacteriófago. Pasamos a los métodos para determinar la sensibilidad de los antibióticos a las bacterias. ¿Sí? Este es el antibiograma, lo que ustedes conocen como el antibiograma. Básicamente hay dos formas de averiguar la resistencia o la sensibilidad de las bacterias a los distintos antibióticos. El primer método que vamos a ver es el método de difusión. Es un método semi-cuantitativo. ¿Qué se hace? Se pone una placa con, agar para cultivar microorganismos, el microorganismo que nosotros querramos cultivar, y en los discos se ponen o distintos antibióticos o distintas concentraciones de un mismo antibiótico. Se hace al mismo tiempo con distintas concentraciones de antibiótico o con distintos antibióticos. No se hace una placa sola. Se ponen mínimamente 6-7 placas o se ponen más placas. Pero ustedes piensen que tienen que averiguar la sensibilidad o la resistencia de un microorganismo a distintos antibióticos de distintas concentraciones. No es que se hace solamente una placa. Entonces, lo dejamos cultivar 18-24 horas con estos discos que tienen distintos antibióticos de distinta concentración y vemos
el halo de inhibición. El halo de inhibición es este. O sea, fíjense, este fue bactericida y fue el más eficaz en comparación con el resto. Fíjense, este fue el menos eficaz. Este fue bastante eficaz, pero fíjense que el borde no es tan marcado. Y por abajo tenemos uno que solamente fue bacteriostático, porque produjo alfa-hemólisis. Pero bueno, entonces es semi-cuantitativo porque se puede comparar con una regla milimetrada los distintos halos de inhibición. Por ejemplo, acá aparecen los dos iguales y elegirían obviamente el de arriba, pero a lo mejor este es un poquito más grande, 1 milímetro más grande, entonces terminaré eligiendo el de abajo y el del medio a la derecha. Entonces, por eso es semi-cuantitativo. Es el que se utiliza cotidianamente. Y después tenemos el otro método, que es el método de dilución. Esto ya lo expliqué. ¿Quieren que lo vuelva a explicar o lo voy a preguntar de otra manera? ¿Alguien no estuvo en la clase pasada y no vio cómo se utiliza el método de dilución? Yo creo que no estuve en la clase. Bueno, entonces lo voy a explicar nuevamente. El método de dilución es en cultivos líquidos, es un medio de cultivo líquido. Se ponen, digamos, un medio de cultivo líquido y que es transparente en ese momento y se le pone un inóculo del microorganismo a estudiar, ¿sí? Porque es un solo microorganismo el que se estudia, que es obviamente el organismo aislado. Bien, se espera que crezca, que se reproduzca esos microorganismos y vamos a ver que el líquido que está en los tubos de ensayo se enturbia, se convierte en opaco, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner distintas concentraciones de antibióticos, se llama a diluciones crecientes. Empezamos en este tubo de ensayo, vamos a poner una dosis entera. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una dosis y vamos a esperar 18 o 24 horas a ver qué sucede. Entonces se pone una dosis, vemos que a las 18 o 24 horas, ¿qué sucedió? El líquido se volvió transparente, o sea que se produjo la lisis bacteriana. En este caso el antibiótico fue bactericida. Vemos qué pasa con una dilución más, que es la mitad de la cantidad de antibiótico. Lo pusimos en otro tubo de ensayo, vemos que pasa hace todo al mismo tiempo, claramente. Bueno, vemos que acá también se produjo la lisis, así que estas dos dosis son bactericidas. Después, una dilución más, vamos a ver que lo que produjo es no lisis, sino que inhibió el crecimiento. Ahora el tubo de ensayo no está transparente, está translúcido, ¿sí? Entonces, esta fue la dosis, la menor dosis que produjo la lisis bacteriana o la máxima dilución que produjo la lisis bacteriana. Fíjense, una dilución más o una dosis menor ya no produjo la lisis, sino lo que produjo es la inhibición del crecimiento. Entonces, esta dosis es la concentración bactericida mínima. O sea, vuelvo a repetir, la mínima dosis o la máxima dilución que produjo la lisis bacteriana. Una dosis menor o una dilución mayor ya inhibe el crecimiento bacteriano y no produce la lisis. Bueno, después seguimos con las diluciones, en todo esto son bacteriostáticos, bacteriostáticas, hasta que llegamos a un momento que hay una dilución que ya no produjo ni la lisis ni inhibió el crecimiento, no le produjo nada al cultivo en medio líquido. Entonces, ¿qué es esta dosis? ¿O qué es esta dilución? Es la concentración inhibitoria mínima. O sea, la concentración inhibitoria mínima es la mínima dosis o la máxima dilución que inhibe el crecimiento bacteriano. Una dilución mayor o una dosis menor ya ni inhibe el crecimiento bacteriano, menos produce la lisis, obviamente. Entonces, por eso, este método es cuantitativo, porque nos dice una dosis, nos dice un número, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a repetir porque ya que hay gente que faltó la clase pasada, ¿por qué clasificamos en un antibiótico como bactericida y algunos antibióticos como bacteriostáticos? Porque estas dosis tenemos que introducirlas o tenemos que darlas
un humano. Y si, por ejemplo, estas dosis son tolerables por el humano, el antibiótico es bactericida. Si ninguna de estas dos dosis es tolerable por el humano porque produce muchos efectos adversos, pero tolera alguna de estas, es bacteriostático. Porque, por ejemplo, no tolera las dosis bactericidas. Y ahora, si el humano no tolera ni estas dosis ni estas dosis, se considera que el microorganismo es resistente. ¿Cuándo es resistente un microorganismo? Cuando con la dosis que tolera el humano no podemos alcanzar la CIM, o sea, la concentración inhibitoria mínima. Bien, ¿preguntas o seguimos? Bien, pasamos a otro capítulo u otro punto de los tantos que vamos a ver hoy, que son factores que influyen en la eficacia del tratamiento antibiótico. Vías de administración. Obviamente, la vía de administración siempre interfiere en el tratamiento. Por ejemplo, la vía de administración oral tiene biodisponibilidades diferentes. Por ejemplo, los aminoglucósidos no se pueden administrar por vía oral. De hecho, no se administran por vía oral. Hay que administrarlo por vía intramuscular o intravenosa. Por ejemplo, la vía oral con respecto a las tetraciclinas, hay que tener cuidado de no consumirlas con leche, de no consumirlas con sulfato ferroso o con hidróxido de aluminio, porque se van a unir a los metales y van a formar un quelato que no se va a absorber. Bueno, ustedes piensen que la vía gastrointestinal puede barrer la microbiota y producir sobrecrecimiento bacteriano del Clostridium difficile y generar colitis pseudomembranosa, y en ese caso hay que suspender inmediatamente el antibiótico. Obviamente la vía de administración de elección sería la vía intravenosa, pero solamente podemos administrar por vía intravenosa un antibiótico cuando el paciente está internado. Después hay otros antibióticos que se administran para administrarlos, digamos, una vez por mes o una vez cada cierto tiempo, que se administran por vía intramuscular, como por ejemplo la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica, que son compuestos de liberación prolongada. Entonces se administran una vez por mes, como por ejemplo ideal para un paciente que estemos tratándolo de una sífilis, que no tenga que tomar el medicamento todos los días. Bien, eso con respecto a la vía de administración. Mecanismos de defensa del hospedador. Esto ya lo mencioné. A un paciente inmunocompetente le podemos dar cualquier antibiótico, no hay ningún problema. Pero a un paciente inmunodeficiente no le podemos administrar un bacteriostático, porque el bacteriostático solo inhibe el crecimiento, es como que lesiona a la bacteria. Después el sistema inmune se encarga de erradicar digamos, la población bacteriana, de eliminar al microorganismo. Bueno, en el caso de un paciente inmunodeprimido le tenemos que dar siempre un bactericida. Factores locales. Por ejemplo, en general, en todas las infecciones hay detritos celulares, puede haber anaerobiosis, puede haber acidosis, puede haber radicales libres. Bueno, esos factores van a modificar la eficacia de los antibióticos. No hay mucho más para decir con respecto a los factores locales. La edad. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, hay antibióticos como por ejemplo las tetraciclinas, que están contraindicados en menores de 8 años porque se acumulan en el hueso, en realidad se acumulan en las células reticuloendoteliales de hígado, vaso y médula ósea, y produce disminución del crecimiento, o sea que puede producir enanismo las tetraciclinas. Tenemos que pensar que un paciente añoso tiene alteraciones de la función hepática y renal, así que hay que tener también cuidado en pacientes añosos con aquellos fármacos que, por ejemplo, se eliminan completamente por orina, como por ejemplo los aminoglucósidos. Eso con respecto a la edad. Factores genéticos, voy a hacer referencia a uno solo que es bastante frecuente. El déficit de glucosa 6-fosfato dihidrogenasa produce anemia hemolítica en aquellos pacientes que consuman cotrimoxazol, o sea el trimethoprim más sulfamethoxazol. Acuérdense que, ahora lo voy a volver a mencionar, es un antimetabolito.
es el que se utiliza para la infección urinaria de primera elección, por ejemplo. Entonces, en esos pacientes, bueno, va a producir anemia hemolítica. Así que si le dan el antibiótico a un paciente y ven que aparece blanco pálido como una hoja, bueno, háganle un hemograma y fíjense si tiene anemia, bueno, hay que suspenderle el medicamento. Embarazo. Ustedes saben que todas las drogas tienen una categoría durante el embarazo. Por ejemplo, los betalactámicos son categoría B. Por ejemplo, el clonazepam es categoría C. El metronidazol es categoría B. Las tetraciclinas son categoría D. Y quiero mencionar algo y hacer mucho hincapié con el cotrimoxazol, o sea, con las sulfas. El sulfamethoxazol más trimethoprim. Está contraindicado en niños menores y está contraindicado en niños lactantes y está contraindicado en embarazadas. ¿Por qué? Porque las sulfas compiten por la unión de la albúmina a la bilirrubina. O sea, compite por la unión de la bilirrubina a la albúmina. Y van a desplazar a la bilirrubina de su unión a la albúmina y la bilirrubina se va a acumular en los núcleos de la base. Y ese es un cuadro que se llama kernicterus. El kernicterus tiene una mortalidad de 30%, o sea, tiene una mortalidad muy elevada. Y si no murió el pediátrico, es muy probable que tenga déficits cognitivos que son irreversibles. O sea, están contraindicadas el sulfamethoxazol más trimethoprim en pacientes lactantes y en embarazadas por la generación de kerníctero. Esto lo preguntan siempre. Alergia medicamentosa. Bueno, la alergia más clásica es la alergia a la penicilina. Bien, existe la alergia, pero también hay alergia a otros medicamentos, como por ejemplo a la sulfa. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la alergia a la penicilina no se puede dar ningún otro betalactámico porque tienen una reacción cruzada del 20%. Bien, ustedes ya saben que, por ejemplo, en el caso de la alergia a la penicilina, se puede administrar en algunas patologías, se puede administrar eritromicina, que es un macrólido. Excepto en la sífilis, que ya no se usa más eritromicina. En un paciente alérgico a la penicilina lo que se utiliza ahora es una tetraciclina, que es la doxiciclina. Se lo quiero aclarar porque desde que cuando yo estudiaba microbiología decía tratamiento de la penicilina. En todos decía tratamiento de la penicilina. Hoy van a leer que en ningún tratamiento está la penicilina, porque genera resistencia, todos los microorganismos generan resistencia, por el mal uso obviamente. Pero bueno, y decía, en caso de alergia se utiliza eritromicina. Bueno, salvo la sífilis, hay en otras patologías como por ejemplo el tétanos, como por ejemplo el Clostridium, el Streptococcus pneumoniae. Hay otras patologías que responden a la eritromicina. Y enfermedades concomitantes. Típico, alteraciones hepáticas en los fármacos que se metabolizan fundamentalmente, alteraciones renales, por ejemplo en los aminoglucósidos, que hay que hacer ajuste de la dosis. Bueno, hay un montón de enfermedades que pueden modificar la eficacia del tratamiento antimicrobiano, pero con que se acuerden de la insuficiencia renal es suficiente. Bien, preguntas. Ahora, perdón. Sí. Ahora vamos a algo que es muy de laboratorio. Esto son cosas que están en el Goodman, pero para mí no sé si el médico tiene que estudiarlo. Sí tiene que leerlo, entenderlo una vez y ya está. Esto es la explicación por la cual ustedes combinan o no los antibióticos entre sí. Esta es la explicación, es una explicación de laboratorio. Así como vimos la clasificación farmacodinámica de los antimicrobianos, que era también de laboratorio. Bueno, o sea, esa clasificación determinaba la posología del antimicrobiano. Bueno, en este caso, estas pruebas o métodos lo que determinan es si combinamos o no combinamos. Después en la guía terapéutica van a leer que se combinan o que no se combinan. Entonces, esta es la explicación. Existen dos métodos para evaluar la combinación, si es correcta o incorrecta, si conviene hacerlo o no conviene hacerlo, conviene evitar la combinación de antimicrobianos.
Existen más de 2 métodos, pero el Goodman solamente menciona 2 métodos, así que yo me atengo a lo que dice el Goodman. Uno es el método de dilución, es el que acabamos de ver, es el mismo método con que se mide la resistencia, se averigua la resistencia o la sensibilidad de los antibióticos a las bacterias, ¿sí? Es el método de dilución, es lo mismo con los tubitos de ensayo, hacemos el método, o sea, hacemos la resistencia a los antibióticos, digamos, de un antibiótico A, de un antibiótico B, lo hacemos 2 veces, y después lo hacemos una tercera vez, pero con los antibióticos combinados. O sea, lo vamos a hacer 3 veces. El método ese de dilución lo vamos a hacer 3 veces. Antibiótico A, antibiótico B y antibióticos juntos. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si la SIM de la combinación... Ustedes recuerden que la SIM es una concentración, es una dosis, eso es la SIM. Es una dosis que va a generar una concentración plasmática. Eso es la SIM. Entonces, si la dosis o la concentración plasmática, o sea la SIM, es menor al 25% de los otros 2 antibióticos por separado, ¿qué quiere decir esto? Que la SIM de la combinación de los antibióticos tiene que ser menor al 25% de la SIM del medicamento A y de la SIM del medicamento B. Ahí se considera que es sinergismo. Entonces, acá es sinergismo, es menor a 25%. O sea que la dosis a utilizar combinada es menor del 25% de los dos por separado. O sea, en vez de dar solamente el antibiótico A o solamente el antibiótico B, voy a agarrar antibiótico menos del 25% del antibiótico A y menos del 25% del antibiótico B y los doy juntos. Eso sería. Porque produce sinergismo. Ejemplo, sulfamethoxazol trimetoprim. Es el típico ejemplo de sinergismo. Bien. Ahora, si la SIM de la combinación de antibióticos es es del 25%, es mayor al 25%, del 25% mayor y menor al 50%, es adición. Entonces, adición también se llama sumación. Acá podríamos utilizar 50% o sea, entre 25% y 50% de los antibióticos. ¿Sí? Esto sería sumación o adición. Hasta ahora, los dos son correctos. Tiene que ser mayor a 25 y menor a 50. La SIM de la combinación de antibióticos. Y después, si la SIM de la combinación de antibióticos es del 50% de cualquiera de los dos por separado o mayor, se considera antagonismo. O sea, que en ese caso no hay que combinar los antibióticos, no se aconseja combinar los antibióticos. Si la SIM de la combinación de los antibióticos es del 50% o más de cualquiera de los otros dos, no se aconseja la combinación de los antibióticos. ¿Se entendió? ¿O alguien le quedó alguna duda? Bueno, este es el método de dilución. ¿Y qué es esto lo que expliqué básicamente? ¿Sí? Pero como no lo encuentro una explicación tan lógica, ustedes imagínenselo. Después tenemos otro método, que es el método tiempo-aniquilación. Acá lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un número estándar de microorganismos. ¿Sí? Le vamos a administrar el antibiótico A, al otro cultivo le vamos a administrar el antibiótico B y al tercer cultivo le vamos a administrar la combinación de antibióticos. Vamos a dejarlo 18 a 24 horas y vamos a ver qué pasó con la población a la cual le administré el antibiótico A, o al cultivo que le administré el antibiótico B y al que le administré el antibiótico A más B. ¿Se considera sinergismo si produjo la lisis o la muerte de más de 100 veces que el antibiótico más eficaz? Eso se considera sinergismo. Cuando mata más de 100 veces que el antibiótico más eficaz, ya sea el A o el B. Ahora, se considera indiferencia cuando mata 100 veces o menos de 100 veces que el antibiótico más eficaz. Y se considera antagónico cuando mata menos que el antibiótico más activo.
¿Qué se busca con este método? El sinergismo solamente. La indiferencia, no se, cuando sucede indiferencia o cuando sucede antagonismo, no se aconseja. Entonces, conclusión. Por el método de dilución se busca el sinergismo o la adición. Entonces, ahí se aconseja utilizar la combinación de antibióticos. Por el método tiempo de aniquilación solo se busca el sinergismo. Ahora, si se produce antagonismo en por los dos métodos o indiferencia por el método tiempo de aniquilación, no se aconseja y está contraindicado combinar antibióticos. Es por eso que, por ejemplo, después ustedes van a combinar ampi magenta, o sea, ampicilina magentamicina. ¿Por qué? Porque seguramente producirá o sinergismo o adición. Es por eso que la combinación, o sea, se aconseja en las guías o no combinar los antibióticos. Bien, se considera que cuando combinamos un bactericida más otro bactericida, se produce sinergismo. Entonces, sinergismo es cuando combinamos un bactericida con un bactericida. Ahora bien, cuando combinamos un bacteriostático con un bacteriostático, se va a producir adición, por este método, obviamente. Por este método se va a producir adición. Y cuando combinamos un bactericida con un bacteriostático, se produce antagonismo. Entonces, como regla general, no se combina bactericida con bacteriostático. El bactericida se combina con bactericida y el bacteriostático se combina con bacteriostático. Como regla general, porque después, por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis vamos a combinar, por ejemplo, rifampicina con etambutol y el etambutol es bacteriostático. Así que no es una regla esto lo que estoy diciendo. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos con las indicaciones del tratamiento combinado de antibióticos. Tratamiento empírico de una infección. Cuando sospechamos, por ejemplo, que una infección es polimicrobiana. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, combinación de antibióticos. Cuando tenemos una infección abdominal, un absceso pulmonar, por ejemplo. Bueno, se pueden utilizar combinaciones de antibióticos porque tenemos a lo mejor distintos microorganismos que son los que epidemiológicamente producen esa infección. Por ejemplo, los óvulos vaginales generalmente tienen combinación de 3 antibióticos. Uno es un antifúngico, otro es metronidazol, por ejemplo, porque se utiliza, por ejemplo, para los parásitos, para la trichomona vaginalis, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, se utiliza combinación de antibióticos. Para tratamiento de infecciones polimicrobianas, como dije anteriormente, para reforzar la actividad antimicrobiana, o sea, para producir sinergismo o adición. Y para prevenir la resistencia, porque obviamente los microorganismos generalmente no son resistentes a combinaciones de antibióticos, porque nunca estuvieron en presencia a la combinación de antibióticos. Desventajas. Más efectos adversos. Se los cuento muy rápidamente. Los efectos adversos, que ya lo vamos a ver la clase que viene, se dividen A, B, C, D, según el tipo, se dividen A, B, C, D y E. Los efectos adversos tipo A son dosis dependientes. Obviamente, como se usan menos dosis de los dos antibióticos, esos efectos adversos van a aparecer con menor frecuencia. Ahora bien, los efectos adversos tipo B vienen de bizarro, son idiosincráticos, dependen de la genética del individuo, y los antibióticos tienen los efectos adversos más frecuentes son los idiosincráticos, como por ejemplo los antibióticos están en segunda frecuencia de producir, por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson, que es un síndrome gravísimo. La anafilaxia, por ejemplo, la granulocitosis, hay un montón de efectos que son dosis el síndrome del niño gris, bueno, hay un montón de efectos que son clase B. Entonces, al tener dos antibióticos juntos, los efectos que no dependen de la dosis van a ser mayor cantidad. Erradicación de la microbiota. Obviamente, lo mismo que con los microorganismos patógenos. La microbiota no es resistente a la combinación de antibióticos. Entonces es muy probable que se erradique la microbiota y
se produzca sobrecrecimiento bacteriano. Si un microorganismo resiste, agárrense porque resiste a todo. O sea, acá sí es complejo. Y después, algo que no es menor, el mayor costo. Fundamentalmente, o para el paciente o para el sistema de salud. Algo que no es menor. Vamos con los tipos de tratamiento con antibióticos. Tratamiento definitivo. Y esto es muy importante. ¿Cómo se hace el tratamiento definitivo? Y no es solamente dar el medicamento más eficaz, no. Hay que hacer una correcta toma de muestra. Esto es importantísimo, tomar bien la muestra. Saber cuál va a ser la toma de muestra. Como por ejemplo, la toma de muestra en la tuberculosis es la baciloscopía, o sea, es el esputo. Y hay que saber cómo tiene que ser el esputo y hay que hacerle, digamos, toser al paciente y tiene que salir el contenido de los pulmones. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Bueno, correcta toma de muestra, correcta conservación, obviamente, por ejemplo, si sospechamos que son anaerobios y tenemos que hacer un correcto, digamos, cuidado de la toma, de la muestra, perdón. Después, identificación del germen. O sea, le tenemos que poner nombre y apellido. Y después vamos a hacerle el antibiograma. O sea, la prueba de resistencia o de sensibilidad a los antibióticos. Que en general en los centros de salud se utiliza el método de difusión, o sea, el semi-cuantitativo. Porque para utilizar el método cualitativo se necesitan más recursos humanos, más gente, por decirlo de otra manera. Bien, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el antibiótico que se va a elegir? Bueno, el antibiótico que se va a elegir es el antibiótico más eficaz. Ese es el primer punto. Segundo punto, tiene que ser el antibiótico de menor espectro posible. Es más, si tenemos un antibiótico que solo sirve para ese microorganismo, lo utilizaríamos, pero no existe eso. ¿Sí? Entonces, tiene que ser el más eficaz, pero con menor espectro posible. Y esto es importantísimo. Bien, ese es el tratamiento definitivo. Tratamiento profiláctico, o sea, el paciente puede tener noción de foco, o va a tener noción de foco. No necesariamente se va a infectar, pero va a tener noción de foco. Por ejemplo, dos ejemplos que son muy clásicos. ¿Se acuerdan de OP2? Que seguramente a mitad de año cambien las UP, pero no importa. La OP2 es del sintomático respiratorio, donde en la escuela había un paciente con meningitis, un pediátrico con meningitis. Bueno, generalmente se cierra la escuela, eso es algo profiláctico, se cierra la escuela, se fumiga, y a los que estuvieron en contacto, y fundamentalmente a los que estuvieron en el salón con este paciente con meningitis, se le da un tratamiento profiláctico con rifampicina. A la madre que va a estar en contacto con el paciente que va a estar internado, también le vamos a dar rifampicina. Que digamos que una de las indicaciones, la rifampicina tiene dos indicaciones solamente: tratamiento de la tuberculosis y profilaxis de la meningitis. Solo sirve para eso la rifampicina. Bien, otro ejemplo. Cuando ustedes se van a hacer una extracción dentaria, durante la extracción dentaria se produce una bacteriemia transitoria, o sea, van a pasar las bacterias a la sangre. Entonces, lo que se hace es, actualmente se utiliza 2 horas antes un antibiótico. ¿Para qué? Para evitar que esas bacterias queden atrapadas, por ejemplo, en las válvulas cardíacas. El paciente tiene una alteración de las válvulas y después produzcan vegetaciones y produzcan la endocarditis bacteriana. Se considera que aproximadamente, no me acuerdo bien el número, pero que aproximadamente el 30% de las endocarditis bacterianas son consecuencia de una extracción dentaria o una intervención quirúrgica de las vías aéreas superiores. O sea, también puede ser una amilolectomía. Bueno, ¿sí? Ese también es un tratamiento profiláctico. O por ejemplo, yo me voy a las montañas rocosas y bueno, voy a tener que consumir tetraciclinas porque puede estar en presencia de las riquecias, que son justo de la fiebre
las montañas rocosas. Lo mismo son las vacunas. Las vacunas son profilácticas, por ejemplo, yo voy a ir a Brasil, me tengo que vacunar contra la hepatitis D, perdón, contra la fiebre amarilla. Dije la hepatitis, no nada que ver. Bueno, ese sería el tratamiento profiláctico. Y después trataremos del tratamiento empírico. El tratamiento empírico se utiliza fundamentalmente cuando no tenemos tiempo de realizar el tratamiento definitivo. O sea, está la urgencia del cuadro que no nos da tiempo a esperar el tratamiento, a esperar la tipificación del germen y la prueba de sensibilidad de los antibióticos para utilizar el antibiótico. Ejemplo, paciente con meningitis, se utiliza un tratamiento empírico. De acuerdo a la edad del paciente, se utilizan 2 cefalosporinas de tercera generación. Si es menor de edad, entre alrededor de los 5 años, se cubre, por ejemplo, el Haemophilus influenza. Ahora, si es mayor de 5 años, no se cubre el Haemophilus influenza, se utiliza otra cefalosporina. Las dos son de tercera generación, que no importa el nombre. Pero bueno, ¿por qué? Porque la meningitis, si yo no doy tratamiento empírico y espero a ver cuál es el tratamiento definitivo, se muere el paciente. Una cuestión antes, por las dudas, si alguien le pregunta, antes de dar el tratamiento empírico, se saca la muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Antes del tratamiento empírico, se hace todo en el momento. Otros casos de tratamiento empírico que no están relacionados con la urgencia del cuadro. Las infecciones urinarias no complicadas. Estamos hablando de las no complicadas. ¿Qué es una infección urinaria complicada? Por ejemplo, una infección urinaria complicada es un paciente con insuficiencia renal, una bacteria típica que produzca la infección urinaria, en un paciente inmunodeprimido como con HIV, en un varón, en una embarazada. Eso es una infección urinaria complicada. Bueno, la mayoría de las infecciones urinarias no son complicadas. Entonces, como ya sabemos que gérmenes producen la infección urinaria, que en primer término en el 95% más o menos la Escherichia coli, y después viene en segundo puesto el Proteus mirabilis y la Klebsiella. Entonces, ya sabemos que son enterobacterias y sabemos que no es necesario, de hecho, no está indicado en una infección urinaria no complicada hacer el tratamiento definitivo, o sea, sacar muestras, tipificar el germen, hacer el antibiograma, porque ya sabemos qué utilizar, que generalmente de primera elección son las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina o el cotrimoxazol. Esos son los de primera elección. Entonces, ahí también se hace tratamiento empírico. Y en el Centenario, como en otros centros de salud, también en la neumonía utilizan tratamiento empírico. Pero después terminan reemplazando el tratamiento empírico por el tratamiento definitivo. Eso siempre se hace. Hay que reemplazar el tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque el tratamiento empírico puede ser o combinación de antibióticos o un antibiótico de amplio espectro. Y no tenemos que dejar esa combinación de antibiótico o combinación de antibiótico o antibiótico de amplio espectro, porque tenemos que utilizar el más específico, que tenga espectro más digamos, menor. Bien, preguntas. Hay un docente con el cual he tomado una vez, que pregunta uso racional de antibióticos. Es básicamente lo mismo, lo que no está bien está mal. Entonces, el título de Goodman es uso incorrecto de los antibióticos, ¿sí? O sea que todo lo que no es esto está bien. Ejemplo, infecciones que no responden. Voy a dar un ejemplo: faringitis viral o infecciones virales, como por ejemplo parotiditis, como por ejemplo, bueno, en las infecciones que no responden a los antibióticos. Está bien, hay algunos virus que hay algunas, digamos, cuadros virales que tienen su antiviral específico, como por ejemplo la influenza, como por ejemplo el HIV y como por ejemplo el herpes simple. Pero bueno, el resto de las infecciones bacterianas no responden, el resto de las infecciones virales no responden a antibióticos, entonces no deberíamos utilizarlo.
Fiebre de origen desconocido. Bueno, la fiebre de origen desconocido tiene distintas causas. Solamente creo que alrededor de un 30%, no sé si es el 30%, ahora no me acuerdo, es producida por infecciones bacterianas. Y las infecciones bacterianas son la tuberculosis y la endocarditis bacteriana. Lo que hace referencia al Goodman es que no se utilizan los antibióticos que se utilizan cotidianamente para tratar una tuberculosis, que tiene su tratamiento específico, y también la endocarditis bacteriana. Entonces, para las dos causas de fiebre de origen desconocido más frecuente de origen bacteriano, se utilizan antibióticos muy específicos, ¿sí? Entonces no se utiliza cualquier tipo de antibiótico. Posología incorrecta, y acá viene el tema de la clasificación de la clasificación farmacodinámica de los antimicrobianos. Y quiero explicarles rápidamente por qué tienen que consumir el antibiótico como dice el prospecto o como les dice el médico, y no suspenderlo antes, cumplir la posología correcta. Ustedes, cuando tienen una infección, antes de producir síntomas de esa infección, ya está el microorganismo reproduciéndose. O sea, pero la cantidad de microorganismo no produce sintomatología, hasta que llega un momento que se reproduce a tal punto que produce sintomatología. Es ahí cuando ustedes empiezan con el tratamiento antibiótico. Bien, el antibiótico, junto con el sistema inmune o solamente el antibiótico, va a destruir las bacterias y va a reducir la población. Cuando reduce la población, la sintomatología cede. Pero tal vez la población no está completamente erradicada y siguen siendo microorganismos con capacidad de reproducirse. Si usted suspende el antibiótico, esos microorganismos que quedaron en una fase, digamos, quedaron en cierta cantidad que no producen sintomatología, después de un tiempo van a volver a producir la patología, la sintomatología. Por eso hay que cumplir el tratamiento antibiótico para erradicar la infección, no para disminuir el número o el tamaño de la población. Entonces siempre hay que completar el esquema, y en este caso ustedes ya saben que hay que cumplir con la posología. No pueden tomar cuando quieren el antibiótico, porque eso predispone a la aparición de resistencia. Uso exclusivo de antibiótico. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un absceso, tienen que drenar el absceso. Raramente el absceso cede solamente con la utilización de antibióticos. Si ustedes tienen una sonda infectada, saquen la sonda. Por ejemplo, si tienen un paciente con una peritonitis secundaria a una apendicitis, y es muy probable que tengan que abrir, hacer toilet de la zona, aparte de sacar el apéndice, toilet de la zona, y después también dar antibióticos. Pero si no, el uso exclusivo de antibióticos no sirve para nada, ¿sí? Y por último, que es lo último, pero antes de que se vayan, yo les había hecho una pregunta en la clase pasada y hoy la vamos a responder. Falta de información bacteriológica. Por ejemplo, cuando yo utilizo el tratamiento empírico en una meningitis, o sea, no puedo mantener de por vida o hasta que se cure la infección el tratamiento empírico. Ya les dije, hay que utilizar el tratamiento definitivo, hay que reemplazarlo por el tratamiento definitivo, que va a ser el antibiótico más eficaz con el menor espectro posible. Si ustedes en 24 horas no tienen información del laboratorio, vayan a golpearle la puerta, así de sencillo, porque no pueden dejar por tiempo indeterminado el tratamiento empírico. Y ese es un ejemplo en los cuales cuando no hay información bacteriológica, bueno, y ahora vamos a ver otro ejemplo que es con relación a también la pregunta que les hice, en el caso de que no tengamos infección bacteriológica. Bien, ¿alguna pregunta?